Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y necesario. Y es pues sobre Pedro y los sucesores de Pedro. Y lo que dijo un gran santo de la iglesia: donde está Pedro, ahí está la iglesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Pero antes de comenzar con el tema y con las preguntas y respuestas, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tantas maravillas, por tantas bendiciones. Y particularmente gracias por la iglesia. Voluntad tuya, Señor. Despliegue de tu divino amor para con nosotros, para que nunca nos sintamos solos, Señor. Tu palabra que dice: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los dejaré a la deriva, no los dejaré sin el poder y la presencia de mi Espíritu Santo. Estaré siempre con ustedes, dice el Señor. Gracias, Padre, porque no solamente nos envías a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para abrir las puertas del cielo para cada uno de nosotros, pero nos dejas tu iglesia, presencia viva de Jesús, especialmente a través de cada uno de los sacramentos, fuentes de vida y salvación eterna. Gracias, Padre, porque Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos esas células pequeñísimas a través de nuestro bautismo, que hemos sido injertados en Cristo Jesús para tener en Cristo Jesús vida y salvación eterna. Gracias, Padre, porque la iglesia es el faro que nos conduce, la presencia de Jesús que nos conduce hacia nuestra meta final, que es el cielo. Bendice, mi Dios, a tu iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Bendice al Papa actual, al Papa Francisco, Señor, sucesor de Pedro. Bendice a todos los obispos de la iglesia, Señor, que juntos conforman lo que conocemos como el magisterio de la iglesia. La autoridad que enseña, Señor, la autoridad que, inspirada por el Espíritu Santo, nos guía hacia la meta, que es unión contigo, tú que eres la verdad y la vida, Señor Jesús. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos que está escuchando en estos momentos. Bendice, mi Dios, sus deseos más íntimos de su corazón, que al fin y al cabo no es otra cosa, sino que es amarte a ti, conocerte a ti, rendirnos a ti y vivir para ti, Señor, y ayudar a muchos a venir a tus pies, mi Dios, para tener de ti vida y salvación eterna. Bendice, Señor, bendice a tu iglesia, santifícala, Señor. Por la sangre de Cristo Jesús pedimos, mi Dios, que tu iglesia sea signo visible, sacramento visible, Señor, poderoso de tu presencia en el mundo entero. Y que un día, mi Dios, al nombre tuyo, Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua proclame que tú vives, mi Dios, y que tú eres el Señor. Pedimos, oh Dios, por la sanidad, por la salud de cada hijo que está escuchando, de cada hija que está escuchando, hijos tuyos, Señor. Protégelos, defiéndolos de todo mal, y que cada día, Señor, se acerque más a la fuente de vida, a la fuente de esperanza, a la fuente de poder, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y que juntos, oh Dios, formando un mismo cuerpo, podamos alabarte y bendecirte en este mundo, y un día para toda la eternidad, alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre en el cielo, mi Dios. Así sea, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por Leslie Miranda de Miami, que pide por Emanuel Espinosa, quien pasa por un proceso difícil en su vida en estos momentos, y también para que el Espíritu Santo se derrame sobre toda su familia. Que el Señor te bendiga, Leslie, a ti y a todos ustedes queridos, muy particularmente a Manuel. Pedimos por María de León, Guanajuato, que pide por sus hijos y también por su propia salud, ya que ha sufrido un derrame cerebral y está inhabilitada. Que el Señor te bendiga y que pronto puedas recuperar tu salud para gloria a Dios. José Chávez de Florida pide por su salud. Él fue deportista, pero no le llega o no tiene la sanación que necesita. Que el Señor te bendiga a ti, mi hijo, y que la fe que tú tienes en Cristo Jesús
sea el medio que te ayude para tu recuperar tu salud completa y totalmente. Y Olivia Navarro de Houston, Texas, pide por su papá, que acaba de morir en México, siente culpa, sus hermanos lo cremaron, por lo que ella esté tranquila. No te intranquilices, no te sientas mal. Acuérdate que la cremación es aceptada por la iglesia hoy día, y si se incinera la persona, el cuerpo de la persona, reverentemente, no hay ningún problema en absoluto. La culpabilidad que puedes tener es que no estuviste con tu papá en el momento en que él murió o en el tiempo en que él se preparaba para morir. Pero lo más importante que puedes hacer es dejar esa culpabilidad a un lado y orar por él y pedir a otras personas, como estás haciendo en estos momentos, que oremos por él, porque hay poder en la oración, y sobre todo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 que la oración del justo tiene poder. Así que no dejen de orar. Damos gracias a Dios por Alice de Venezuela, que manda saludos y bendiciones al Padre Pedro. Muchísimas gracias. Dice que me quiere mucho, que Dios te bendiga, Alice. Y pido oración por la familia Tobar Oliviera. Que el Señor les bendiga en abundancia. Y Emilia Laval de San Francisco, California, pido oración por ella y por sus amistades también. Y también pedimos y damos gracias al Señor por todas las personas que son parte de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga en abundancia y que supla todas sus necesidades. Hay una frase muy hermosa que pues data de muchísimo tiempo atrás, en que habla de que donde está Pedro está la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues Pedro es realmente el primer vicario de Jesucristo. Pedro es el representante de Jesús aquí en la tierra. Jesús sabía que él tenía que regresar al Padre. Y Jesús ya estaba preparando su partida, su ascensión al cielo. Y una de las cosas básicas que hace Jesús cuando está en este mundo, para que su misión continúe hasta el fin de los tiempos, establece su iglesia. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos como Jesús comienza a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después hace una pregunta mucho más personal. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y es Pedro, iluminado por la misma presencia de Dios, quien le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive. Tú eres el Hijo de Dios que vive. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Eso no te lo ha enseñado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Dios que está en los cielos. Y le cambia el nombre. ¿Cómo se llamaba Pedro antes de que hace esa tremendísima confesión de fe? Se llamaba Simón, su apellido Barjona. Y le dice, tú ahora te llamarás Pedro, o sea, piedra firme, piedra firme. Jesús necesitaba una piedra firme. Jesús es la piedra angular. Sin Jesús no hay nada. Pero Jesús, al regresar al Padre, necesita de alguien en quien la iglesia que él va a instituir sea apoyada físicamente. Necesita de una cabeza visible. Jesús es la cabeza invisible. Jesús es el pastor de la iglesia. Jesús realmente es la iglesia, la cabeza de la iglesia. Pero Jesús necesita de esa persona visible que lo represente a él. La palabra vicario significa precisamente eso, asistente o representante. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, que Jesús le dice a Simón sobre esta piedra, y hablando de Pedro, no hablando del mismo, sino que hablando de Pedro, edificaré mi iglesia. Y le dice además de eso, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que abras en la tierra será abierto en el cielo. Es decir, lo que perdones en la tierra será perdonado en el cielo. Y lo que ates o no abras en la tierra, pues será atado en el cielo. Le da autoridad. La misma autoridad que tiene Jesús se la transfiere a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro va a representar a Jesús. Pedro se va a convertir en el asistente por excelencia de Jesús. Pedro se va a convertir en el vicario de Cristo. Y ese es el nombre que se le da al Papa, vicario de Cristo. Vicario de Cristo, que significa el asistente o ese que representa a Cristo. Pedro es el primer Papa y por lo tanto es el primer vicario de Cristo. Ha habido una sucesión de vicarios de Cristo, una sucesión de papas hasta el presente. Y el presente, bien conocemos, es el Papa Francisco.
el Papa Francisco, junto con los obispos de la Iglesia, componen o conforman lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Es la autoridad que enseña en el nombre de Jesús. Más aún, es Jesús quien enseña a través de su Espíritu Santo en la Iglesia, quien enseña y da pautas específicas a la Iglesia para que interprete la palabra de Dios, que al fin y al cabo es el diario de fe de la Iglesia, para que interpretando la palabra de Dios, conociendo nosotros lo que realmente Jesús quiere decirnos, que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Si nosotros tenemos 10 personas leyendo la Santa Biblia, 10 personas pueden leer una forma diferente el mismo texto e interpretar el mismo texto de forma diferente, pero hay una sola forma de interpretar la palabra de Dios, y quien tiene la autoridad para interpretar claramente, con verdad, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios es la Iglesia Católica, porque a ella se le promete el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y por eso dice Santo Tomás de Aquino: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, bendito sea el Señor. Si bien es cierto que hay un obispo en cada diócesis, y una diócesis es un conjunto de parroquias que están supervisadas por ese a quien llamamos el obispo. La palabra obispo en griego significa supervisor, y los primeros apóstoles fueron los primeros supervisores de la iglesia naciente. Hoy día hay muchísimos obispos en lo ancho y largo del mundo, y cada uno de esos obispos tiene una diócesis o un territorio donde hay cierta cantidad de parroquias, y todas esas parroquias pues están bajo la dirección o bajo el pastoreo de ese obispo. Pero hay un obispo que es el obispo de Roma, es el Papa, el vicario de Cristo, el representante de Cristo, que no solamente tiene bajo su cuidado la arquidiócesis de Roma, pero tiene bajo su cuidado a la diócesis del mundo entero, porque él, como representante de Cristo, representa a Jesús en toda la iglesia y en todo el mundo. Por eso decimos que donde está el Papa está la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte del Papa, el Papa que representa a Cristo. En el Papa está la iglesia, y el Papa está en el corazón de Cristo, porque al fin y al cabo es el mismo Dios quien elige al Papa, el Espíritu Santo quien elige al Papa para que represente a Cristo y para que el Papa represente al pueblo ante la presencia de Dios. Es igual que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés representaba a Dios ante el pueblo, y el pueblo representado a través de Moisés ante Dios. Dios siempre ha escogido hombres y también mujeres para que los representen a Él en una forma particular, incluyendo los jueces, incluyendo los reyes, incluyendo los profetas, etc. Entonces, qué hermoso que tenemos un representante de Cristo, tenemos al vicario de Cristo, y podemos decir, donde está el Papa, ahí está la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Papa está configurada la iglesia, que al fin y al cabo es la que representa el pueblo entero ante Dios por medio del Papa, y es Jesucristo quien escoge a este vicario, a este asistente de Él, para que el mundo lo conozca a Él, para que el mundo entienda su palabra, y para que el mundo, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través del Papa, y sí de los obispos, ¿por qué no?, tengan de Jesús vida y salvación eterna. No los dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús, estaré con ustedes siempre. Y el Señor Jesús no solamente está en la presencia del Papa, en la persona del Papa, pero Jesús está también y muy particularmente en los sacramentos, y muy particularmente en el sacramento de vida, que al fin y al cabo es la Eucaristía. Acerquémonos a la iglesia, amemos la iglesia, unámonos al Papa, y especialmente en estos tiempos que nos preparamos para recibirle aquí en Estados Unidos, y optemos por orar por él, para que él sea un fiel representante de la presencia de Cristo Jesús al mundo, para que un día la gente enamorada de Cristo, y sí, a través de la vida vivida para Dios del Papa, toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor,
para gloria de nuestro Padre Dios. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos a Luz Estela desde Colombia. Luz Estela, ¿me escuchas? Sí, Padre, Dios me lo guarde. Igualmente, Luz Estela, bienvenida. Adelante, por favor. Padre, llamo para agradecer a todos por sus oraciones para nuestra familia y en especial para mi sobrina Carolina Antonelli Rizzo. Como usted bien sabe, desde hace muchos meses fue un milagro salir embarazada con tan mala suerte que le detectaron un cáncer de cuello uterino. Para no hacerle larga la historia, después de 3 cirugías contra el cáncer, varias quimos, el lunes 24 vimos 2 milagros, el milagro de la vida a través de mi nueva nieta sobrina y el milagro de la vida de Carolina Rizzo en el hospital en Englewood de New Jersey. Los médicos están sorprendidos por el caso, por lo cual lo están documentando científicamente para profundizarlo, ya que según el cuerpo médico es el único en los Estados Unidos. Amén. Estamos en presencia de 2 grandes obras de nuestro Señor y confirmando que Él es nuestro mejor médico. Amén. Por ello debemos siempre tener fe como un granito de mostaza y así poder ver las grandes obras que hace nuestro Señor en nosotros. La honra, el honor y la gloria para ti, Señor. Amén. Por ello, Padre Pedro, este mensaje de agradecimiento para todos a quienes han orado por nuestra familia y en especial dar gracias a Dios por la oportunidad de vida que le da mi sobrina Carolina. Además, le da el privilegio de ser madre y conocer su hija, ver el milagro de la vida. Gracias, Padre misericordioso, por todas las maravillas que has hecho a nuestro favor. Gracias porque le has prodigado ver nacer su hija. Gracias por la salvación que le has dado. Continúa bendiciendo sus vidas, amén, guardándolas y guiándolas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Pedro, por sus oraciones y a toda la familia de WTN. Muy agradecido y quería simplemente recalcar una cosa. Ella se le encontró tumor en el cerebro.
tuvo 3 operaciones y estaba embarazada y sobrepasó las 3 operaciones, tuvo radiaciones, tuvo quimo. Se pensaban los médicos, según lo que estaba diciendo, que ella o moría la criatura o morían los dos. Y sin embargo, a través de las oraciones, bendito sea el Señor, Dios se glorificó y tanto la criatura como ella están perfectamente bien de salud. Bendito sea, en el sentido de que ella no murió y la bebé pues está viva también. Así que 2 grandes milagros. Y como decía usted, pues esa mamá tuvo el privilegio de ver a su pequeña hijita nacer y está con ella. Qué bueno, muchísimas felicidades, que Dios les bendiga en abundancia. Hay poder cuando oramos y hay poder en Cristo Jesús, que está vivo y está con nosotros. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace 3 años tengo una relación con un hombre casado al que amo muchísimo. Dice tener problemas en su casa, pero ya no le creo. Estoy embarazada de él y no sé cómo dejarlo, pues siento que mi vida solo tiene sentido con él. No todo es bello para mí. Él tiene su familia con la que siempre está en fiestas y vacaciones. Yo lo soporto todo, conformándome con creer que me ama. Sé que estoy en pecado y me duele haber llegado tarde a su vida. Creo en el matrimonio y sé que el suyo se mantiene gracias a su esposa que ora por él. Nunca quise hacerle daño a nadie, solo quería un poco de fidelidad. Pero he sufrido tanto y ahora esperando un bebé, nada es fácil. ¿Qué hago ahora que he podido entender lo que Dios quiere? Me gustaría un buen consejo. Con cariño, una oveja perdida, anónima de Costa Rica. Que Dios te bendiga, mi hija, y bueno, pues bendito sea Dios, que Jesús va tras la oveja perdida. Jesús va a buscar a esa o a ese que se ha extraviado. ¿Para qué? Para sanarla, para levantarla de su dolor, de su miseria, para ponerla sobre sus hombros, dice la palabra de Dios, y para llevarla al redil, es decir, para llevarla no solamente a la unión con la iglesia, pero al centro de su divino corazón. ¿Qué hacer en esta situación? Primero que todo, por el amor de Dios, no te sigas dañando, no te sigas lastimando. Tú vales demasiado para que permitas que una relación que no vale la pena te siga dañando. ¿Cuál sería mi consejo? Mi primer consejo sería, y tal vez mi único consejo, déjalo. Ese hombre no es para ti. Ese hombre no es para ti. Tú bien dices que tiene su familia, que él pasa mucho tiempo con su familia, con su esposa, con sus hijos. Es decir, tú eres plato, perdóname, tú eres plato de segunda mesa. Y lo que este hombre ha hecho es en su egoísmo, y quién soy yo para juzgarlo, pero por lo que me está diciendo, en su egoísmo, te ha lastimado profundamente. Y no solamente te ha lastimado profundamente, sino que ha hecho que tú engendres una criatura. Primero que todo, bien sabemos que la fornicación, ya sea adulterio o ya sea fuera del matrimonio, personas no casadas, cuando una persona tiene relaciones sexuales ilícitas o fuera del matrimonio sacramental, es un pecado serio. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, y lo primero que pone es fornicación. Es decir, es la relación sexual fuera del matrimonio sacramental, la relación sexual ilícita. Y dice San Pablo al final, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es más importante para ti, mi hija? ¿Qué es más importante para ti, Anónima? Tener un poco de placer con esta persona, sentir como que tu corazón se llena con la presencia de esta persona, que el vacío que tienes en alguna forma se llena, pero después para quedar más destruida, para quedar más lastimada, para quedar más herida. ¿De qué te sirve eso? Eso es por el amor de Dios, déjalo, ese hombre no es para ti. Y segundo, ahora vas a tener un bebé. Yo espero y confío en el Señor Jesús, que lo tengas, es tuyo, es el regalo que Dios te ha dado. Aún a pesar de los extravíos y las dificultades y si las faltas que has cometido, ese es un regalo que Dios te está dando. Entonces, hazlo feliz. ¿Y cómo lo vas a hacer feliz? Pues tú siendo feliz, pero siendo feliz cumpliendo la voluntad de Dios.
no haciendo lo que está en contra de la voluntad de Dios, porque cuando hacemos lo que está en contra de la voluntad de Dios, pagamos las consecuencias, no porque Dios nos castigue, sino porque cada acción tiene una consecuencia. Y bien dice San Pablo que la consecuencia del pecado es siempre la muerte, siempre la destrucción, siempre es el dolor. ¿Qué haría yo en relación a tu hijo que está por venir? Habla con el papá de tu hijo y llega a un acuerdo. Si tú puedes mantener a tu hijo económicamente, si le puedes dar lo básico, la medicina, la comida, techo, etcétera, ni te preocupes en irlo a buscar, porque eso va a proporcionar que tú sigas dependiendo de él, y lo menos que tú quieres es depender de él, tú quieres apartarte de él totalmente. Ahora, si no puedes tú por ti misma proveer por las necesidades básicas de tu criatura, habla con él, pero ora primero para no caer en tentación, y traten de llegar a un acuerdo sensible en que él va a ayudar en el mantenimiento de tu criatura, porque al fin y al cabo pues, su problema es su responsabilidad también. Pero de nuevo, yo te pido que lo dejes, y no solamente por tu propio bien, porque está haciendo mucho daño, por el bien de tu hijo, que al fin y al cabo un día le vas a tener que decir, bueno, mira, mi hijo, yo cometí un error, pero supe enmendar mi vida, supe cambiar mi vida con la ayuda de Dios, y por eso es que yo te digo, haz esto y no hagas esto, y vas a tener fuerza moral para así hacerlo. Y tercero, bien decías que no quieres destruir ningún matrimonio, ninguna familia, pero si persistes en esto, vas a destruir ese matrimonio, esa familia, y tal vez él al fin y al cabo ni se quede contigo. Así que no hagas eso, porque estás cometiendo un pecado aún mayor. En el nombre de Cristo Jesús, apégate al Señor Jesús, sigue sus pasos, sigue su voluntad y cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo se entiende que en la Biblia que Dios prohíbe matar y en las batallas del Antiguo Testamento hay tantas muertes, muchas veces por parte del pueblo escogido? Laura, que Dios te bendiga. Claramente el Señor Jesús, bueno, la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13, nos dice claramente, no matarás. Dos palabras, no matarás. Sin embargo, tenemos que entender la cultura de aquellos tiempos. Nosotros no podemos juzgar a esta gente que tenía una cultura muy diferente a la nuestra, porque hablar de matanzas, hablar de violencias, hablar de lastimar a la otra persona era muy común, y sobre todo lo hacían no porque eran malos necesariamente, sino que por sobrevivencia. Luchaban por un pedazo de tierra, luchaban por un pedazo de terreno donde ellos pudieran sobrevivir, tener comida para poder sobrevivir, tan sencillo como eso. No podemos mirar a la gente del Antiguo Testamento con los ojos del siglo XXI, porque eso sería ilógico. Es decir, ellos estaban en una situación muy diferente a la nuestra. Nosotros hoy día tenemos un montón de violencia, un montón de crímenes, etcétera, pero nada parecido a los de aquellos tiempos. Y tenemos que estar conscientes también de que el pueblo de Israel particularmente, que había salido de una situación de creencias en una multiplicidad de dioses, pues ellos pensaban como pensaban muchos paganos de aquellos tiempos. Y acuérdense que uno tiene influencia sobre otras personas, y así la sociedad pagana de aquellos tiempos influenciaba mucho sobre los israelitas, que aunque estaban saliendo de su paganismo, aunque estaban saliendo de su multiplicidad de dioses, pues ellos todavía tenían rastros dentro de su propia espiritualidad del poder de los dioses. Se pensaba en aquellos tiempos que cada tribu tenía por lo menos un dios guerrero, y ese dios guerrero pues luchaba contra el dios guerrero de la otra tribu, y la tribu que ganaba, pues ese era el dios que había ganado en los cielos. En este caso, pues, por ejemplo, cuando los israelitas, el pueblo de Dios, entra en Jericó y hacen pues todo lo que hacen, las matanzas, etcétera, ellos ellos creen firmemente que Dios estaba con ellos, y que fue Dios quien le dio la fuerza y el poder para aniquilar a todos sus enemigos. No tenemos que ir tan lejos. Las mismas cruzadas en nuestros tiempos, después de Jesucristo, que van a luchar contra los infieles,
los musulmanes particularmente, para recobrar la tierra prometida, para recobrar la tierra santa, Israel, que habían perdido. Y luchan y matan y todo lo demás, cuando el Señor dice que es un pecado serio, es una falta gravísima, porque nosotros no tenemos potestad en absoluto para aniquilar la vida de un ser humano, porque la vida del ser humano le pertenece a Dios. Entonces, de nuevo, cuando leemos la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, tenemos que leerla con la mentalidad de aquellos tiempos. Aquellas personas están tratando de sobrevivir y por lo tanto, pues ellos cometían las barbaries que cometían, pero poco a poco el Señor les fue enseñando que hay un medio mucho más eficaz, que al fin y al cabo es el medio que el Señor Jesús nos enseña, que es el medio que conocemos con el nombre de amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿hasta qué edad nos acompaña el ángel de la guarda? ¿Hasta qué edad se puede hacer la confirmación? Tengo 33 años y aunque estoy decidido hasta el tuétano por Jesús y mi iglesia, quisiera dar ese paso de fe y obediencia, pero me da pena terminar en clase con adolescentes. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Pues, ¿hasta cuándo tenemos el ángel de la guarda con nosotros? Yo imagino que hasta que nos muramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son seres que el Señor envía a nuestra vida para que nos acompañen, para que nos guíen en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesús, y nos protejan de todo mal. Yo no sé si tú te acuerdas, Andrés, de esa pintura tan famosa que todavía existe, ¿sí? Es los dos niños que están cruzando un puente y ahí está el ángel de la guarda como que protegiéndolos, ¿verdad? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día, dice esa oración. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 10 y 11 dice así: cuídense, no desperdicien a ninguno de estos pequeños. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo les digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre Dios. Es decir, estos seres que Dios ha creado, que son espíritus puros, pues están con nosotros, protegiéndonos a nosotros, guiándonos a nosotros. Y yo me imagino, no hay nada en la Biblia, ni nada tampoco en la tradición apostólica, pero yo me imagino que están con nosotros hasta que nosotros, pues, experimentemos nuestro último suspiro, para después, o pasar por purgatorio, entrar en la presencia de Dios. En referencia a la confirmación, a mí me pasaría lo mismo. Si yo tengo que estar con un grupo de jovencitos preparándome para confirmarme, pues sería para mí un problema interno. Pero yo creo que la mayoría de las parroquias, si no todas las parroquias, tienen lo que se llama cursos de rica o de iniciación a la vida cristiana. Y entonces en esos cursos hay preparación para el sacramento de la confirmación. Y el sacramento de la confirmación pues es el recibir en su plenitud la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo y que confirmamos, que queremos, y no solamente recibirle a Él, pero vivir la fe cristiana, la fe católica, a través de ese nuevo sacramento que es el sacramento de la confirmación, y por lo tanto, como se dice, nos convertimos en soldados de Cristo. Así que felicidades que estés tan deseoso de vivir para Cristo, de ser de Cristo Jesús, y cuenta con nuestras oraciones para que puedas encontrar esa clase a través de tu parroquia o de otra parroquia que el sacerdote de tu parroquia te indique, para que un día pronto puedas ser confirmado y recibas la totalidad de la presencia del Espíritu Santo que te guiará en un camino cada día más cercano a Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas felicidades, Dios te bendice. Tenemos una llamada telefónica de Elsa de Georgia. Elsa, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre. Qué gusto oírlo, padre. Igualmente, Elsa, Dios te bendice. Bienvenida. Adelante, por favor. Muy emocionada de escucharlo, padre. Hace tiempo que estaba por escucharlo, pero voy a entrar rápido porque yo sé cómo es. Adelante, por favor. Mire, padre, yo quiero darle un testimonio que yo vivía allá en Nueva Orleans. Ah, qué bien, qué bien. Sí, entonces yo,
me enfermó la rodilla izquierda. Ajá. Y era mucho dolor. Cuando me llevaron al doctor tenía 2 meñiques rotos. Y yo, inmediatamente me llamé donde el cirujano que me van a operar y todo. Sí. Una tarde usted hizo una hora santa. ¿En dónde? Allá en Nueva Orleans. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, esa tarde, una hermana me llama y me dice, la voy a llevar a la parroquia, ¿cómo se llama su parroquia, padre? Perdón. ¿San Vicente? En Nueva Orleans, allá en Nueva Orleans. Sí, sí, sí. Sí. Entonces yo le dije, ay, pero es que yo no puedo caminar, hermano, usted ve cómo estoy yo. Yo la llevo al que se arrastra, vamos, usted va. Me fue, me buscó y me llevó. ¿Sabe qué me recuerda? ¿Sabe qué me recuerda, Elsa? Me recuerda del paralítico que 4 llevaron hacia la presencia de Jesús. Ajá, ¿verdad pues, que sí, padre? te llevaron. ¿Y qué pasó? No, pero mire, cuando yo estaba cantando y cosas, como que un poco se me olvidó el dolor y cuando usted iba pasando por el pasillo con el Santísimo, usted lo pasa así por todo el pasillo. Yo estaba ahí mismo en la misma, en el pasillo, estaba yo ahí sentada. Y yo decía, yo le quiero tocar al Padre Pedro, pero no me atrevo, porque si yo voy y le toco y él mira para atrás. Y yo digo, pero yo quiero tocarle porque yo tengo una fe que si yo le toco, yo voy a sanarme de esto. Mire, padre, y usted pasó por ahí cerquita, ahí pegadito de mí, yo hice así, pan, y le toqué a usted. Ah, ya sé quién fue quien me tocó, no, estoy jugando. Qué bien, Elsa, ¿y qué pasó? El dolor se me desapareció, yo ni cuenta me di. Y sigo cantando y cuando me dice la hermana, pero hermana, usted está brincando ahí, ¿qué es lo que le pasa? Porque yo no le veo, usted la veo como brincando, porque yo la traía agarrada. Digo yo, pero no me duele, hermana. Cuando salgo de ahí caminando hasta la fecha de hoy, hacen 2 años y pico, padre. Gloria a Dios, y gloria a nunca Dios. más en mi vida, el Señor me sanó por mediación a usted, padre. Que Dios te bendiga, Elsa. Ya tenemos que ir a corte, pero muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y al fin y al cabo, hermanas y hermanos, no es el sacerdote, no es el burrito de carga, sino que es el Señor glorioso el que hace la obra. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por este testimonio. Hermanas y hermanos, llámenos al teléfono, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, les habla el Padre Pedro Núñez. Este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace 4 meses mi hijo se suicidó y tengo mucho miedo al pensar en su salvación. Confío en Dios, pero ¿qué me aconseja? Lucy, de México. Lucy, ante todo, cuánto lo sentimos y cuenta con nuestras oraciones, y yo sé que tiene que ser un dolor desgarrador, primero que todo, porque te preguntarás, ¿y qué pudo haber hecho que no hice? Y lo segundo, no es lógico que un hijo muera antes que su papá o su mamá. Así que el dolor tiene que ser terrible, terrible. Te compadecemos y pues te tenemos en nuestras oraciones. En relación al suicidio, solo Dios sabe, Lucy, solo Dios sabe. Pero en estos próximos meses vamos a estar escuchando mucho sobre la misericordia de Dios. Eso es lo que el Papa pide. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, pero Dios nunca se aparta de nosotros. Dios nunca se apartó de tu hijo. Y hasta el último momento, Dios, yo estoy seguro que luchó a capa y espada, como dicen por ahí, para que tu hijo se arrepintiera y tuviera la posibilidad de un día entrar en el cielo. Que tengan que pasar por purgatorio, pues me imagino yo, unos pasarán más tiempo, otros menos tiempos, pero qué hermoso el saber que tenemos un Dios que nos ama hasta el punto que dio su vida por nosotros
y que valemos la sangre de Dios, la sangre de Cristo Jesús. Así que no te desanimes, ánimo, ora por Él, que es lo más importante. Pide que celebren misas por Él, que al fin y al cabo es el mismo Señor quien se entrega en sacrificio, no otro sacrificio nuevo, sino que el mismo sacrificio a la cruz en el Calvario. Y particularmente en esa misa lo va a hacer muy particularmente por tu hijo. Así que ora y verás la gloria de Dios. Ora, ten fe y verás la gloria de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, lo quiero mucho y le tengo una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que nos tenemos que confesar? Gracias, Yolanda. Pues Yolanda, si vamos, y muchísimas gracias por tu cariño, si vamos a la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5, versículo 16, el apóstol dice que nos tenemos que confesar los unos a los otros. Y esa era la práctica al principio de la era cristiana. Ya no se ofrecían sacrificios porque el único sacrificio que realmente vale la pena es el uno y el eterno, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué pasa si cometíamos un pecado? Pues sabían ellos muy claramente que a través del bautismo ellos eran perdonados de todos sus pecados y eran incorporados a el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, perdón, San Pablo habla tan elocuentemente en su carta a los Romanos capítulo 6 de que somos injertados en Cristo Jesús a través del bautismo. Pero ¿qué pasa si cometemos un pecado después de ser bautizados? ¿Qué pasaba? Pues Santiago habla precisamente y lee el pasaje, y a ver si lo puedo encontrar aquí un momentito. La palabra de Dios, Santiago, que habla acerca de la importancia, la necesidad de confesar. Dice, capítulo 5, versículo 16, reconozcan sus pecados, confiesen sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Se hacía públicamente. Cuando tú cometías un pecado, ibas delante de toda la comunidad de creyentes, de la iglesia, y ahí pues lo decías todo. Y el obispo, en nombre de la comunidad congregada, y en nombre del Señor Jesús, pues daba absolución a la persona después de que la persona hubiera terminado su penitencia. Y la penitencia podía durar desde un día hasta semanas y meses, dependiendo de la gravedad del pecado. Pero pasó el tiempo y más personas se unían a los cristianos y se hacían cristianos a través del bautismo. ¿Y qué pasaba con toda esta gente? El obispo, que era o el sucesor de los apóstoles directamente, o uno de los apóstoles, ya no tenía pues capacidad para escuchar a tanta gente y perdonar los pecados de tanta gente en nombre del Señor y en nombre de la comunidad. Jesús le había dado primeramente a Pedro, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, autoridad para perdonar los pecados. Jesús había dicho, lo que tú ates será atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo hace Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Después de decir paz, ¿verdad? Soplo de vida nueva, que es lo que recibe el primer hombre, Adán, de parte de Dios, vida nueva, ese hálito de vida que al fin y al cabo es el alma inmortal. El Señor Jesús les dice, lo que ustedes aten será atado en el cielo, lo que ustedes desaten en la tierra será igualmente desatado en el cielo. Le da autoridad, le da su poder. Jesús asciende al cielo, pero antes de ascender al cielo, Él deja su autoridad en las personas de los primeros apóstoles y a través de ellos sus sucesores para que continúen la misión salvífica de Jesús de reconciliar a la humanidad con el mismo Dios. Entonces, de ahí viene la importancia de el sacramento de la reconciliación o la confesión o la penitencia. Son los sacerdotes actuando en el nombre del obispo, que es quien tiene la autoridad como sucesor de los apóstoles para perdonar o para no perdonar en el nombre del Señor Jesús, quienes actúan como extensiones del obispo para perdonar los pecados del pueblo. Y desde el siglo III más o menos hasta el presente es lo que se ha hecho, con esa autoridad que recibió Pedro y los primeros apóstoles y sus sucesores hasta el presente y hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso el poder tener ese sacramento de vida, de esperanza, ese sacramento que es el sacramento de los muertos, se dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sacramento que levanta al muerto de su muerte espiritual y le da una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos a Ricardo de Venezuela, ya a través de la vía telefónica. Ricardo, ¿me escuchas?
Aló, padre, ¿me escucha? Sí, Ricardo, te escucho. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, mijo? Bien, padre, un placer, de verdad, todo un honor estar en su programa. Muchas bendiciones. Gracias, Ricardo. Igualmente para ti y para todo el pueblo venezolano. Adelante, mijo. Amén. Padre, mire, mi pregunta es la siguiente. Las personas que permanezcan con vida hasta la segunda venida del Señor Jesús, ¿pasarán por juicio particular o tendrán oportunidad de purgatorio? Ya que según el texto de San Pablo, si usted quiere lo puede precisar, segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 18, dice que hay personas que no pasarán por el proceso de la muerte, sino que serán transformados. ¿Ok? Entonces tengo entendido que el purgatorio tiene vigencia solamente hasta el día que Cristo venga por segunda vez a la tierra. ¿Ok? Es decir, el día que Él salga del santuario celestial. ¿Ok? Entonces quisiera saber la respuesta a esa pregunta. Bueno, y Dios le bendiga. Que Dios te bendiga a ti también, mi hijo, y gracias por tu pregunta, muy interesante. La palabra de Dios también dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 39 en adelante, y esto lo dice Jesús: lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre, Jesús hablando del mismo. Y dice, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Es decir, tenemos que tomar decisiones bien drásticas en la vida presente, porque de acuerdo a las decisiones que tomamos en la vida presente será nuestro futuro. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar hasta el último momento para cambiar. Es decir, el mañana no se le promete a nadie. Este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria, este es el día en que tienes que tomar la decisión más importante de tu vida, o por Jesús o en contra de Jesús. Dos caminos, el camino que va al cielo y el camino que va al infierno. ¿Y cuál de los dos quieres tomar? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Jesús está aconteciendo en este preciso momento. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es un invento del ser humano. Hemos dicho anteriormente en otros programas. Necesitamos puntos de referencia para poder saber qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, qué hice ayer, etc. Pero para Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. El pasado y el futuro es presente para Dios. Dios es el eterno presente. Entonces, cuando las personas mueren, aún en el momento del fin del mundo, esas personas están en el presente de Dios como está Adán y Eva en el presente de Dios. Y esas personas van a tener su juicio. Tanto el juicio personal, Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 30 en adelante, cuando el rey separa a las ovejas de los machos cabríos, uno de los otros, ese es el juicio personal, uno para acá y el otro para acá. Y después el juicio universal, ustedes para allá, para el cielo, y ustedes para el suplicio eterno. Dice la palabra de Dios, capítulo 25, versículo 46 del Evangelio según San Mateo. Que tengamos que pasar por el purgatorio, definitivamente. Es decir, aunque sea el momento del último segundo del mundo como existe en la actualidad, todos tenemos que pasar por un proceso de purgación, todos o la mayoría de nosotros, a no ser que seamos santos y puros y limpios para poder entrar en la presencia de Dios, si no tenemos que pasar por el purgatorio. Y de nuevo, en el tiempo de Dios, que es no tiempo, porque Dios está fuera del tiempo, la persona tiene que pasar por ese proceso de purgación para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué es ese proceso de purgación? Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 en adelante, ahí nos explica muy bien lo que dice San Pablo. Es el depurarnos con el fuego del amor de Dios para poder entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que al fin y al cabo es Dios. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, me gustaría conocer su opinión acerca de las revelaciones privadas de nuestro Señor Jesucristo o la Madre Santa María para algunos fieles. Muchísimas gracias. Vanessa. Vanessa, que Dios te bendiga, y muy interesante tu pregunta, pero si me permites, la revelación que necesitamos para nuestra salvación, para nuestro mejor bien, ya está dada. Y está dada en la revelación que conocemos como revelación escrita, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, y la revelación oral, que es la tradición apostólica. Eso es todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y cuando hablamos de revelación apostólica, estamos hablando de lo que no se escribió en la Biblia, pero que es
factual que es importante y que es vigente y será vigente hasta el fin de los tiempos. El evangelista Juan, por ejemplo, en el capítulo 21 de su evangelio, dice lo siguiente, dice así, versículo 24, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad, hablando de sí mismo, ¿verdad? Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en este mundo para tantos libros. Pero lo básico está aquí. Y la tradición apostólica, es decir, lo que los apóstoles nos enseñaron desde su comienzo, que nunca se escribió en la Biblia, pues también es importante y parte de nuestra fe. Un aspecto de la tradición apostólica que al fin y al cabo pues es importantísimo para nosotros y que está confirmado por el mismo Jesús. En cierta manera, pues es la Santísima Trinidad. Creemos firmemente que en Dios hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador o el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el Santificador. No aparece en ninguna parte específicamente escrito que existe la Trinidad, pero es parte de la tradición apostólica y realmente pues tiene su base, encuentra su base en la Sagrada Escritura. Cuando, por ejemplo, el Hijo Jesús habla de que enviará al Espíritu Santo, al Paráclito, al Defensor, y sucede el día de Pentecostés y habla del Padre, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, el Padre, o mejor dicho, yo y el Padre somos la misma cosa. Desafortunadamente no tengo tiempo para elaborar esto, pero lo importante es esto. Las apariciones de la Virgen, las apariciones del mismo Jesús, etcétera, todo lo que hacen, si son verdaderas, es convalidar, es dar autenticidad a lo que está en la Biblia y en la tradición de los apóstoles. Hay algunas pues, apariciones que todavía están siendo evaluadas, como por ejemplo el caso de Medjugorje. Hay otras que han sido aceptadas, son revelaciones privadas, como el caso de Guadalupe, a Juan Diego, el caso de Lourdes, el caso de Fátima, etcétera, que ya son aprobadas por la Iglesia. Pero todas ellas lo que hacen es apoyar, respaldar lo que encontramos aquí y en la tradición apostólica, que al fin y al cabo es lo que necesitamos de verdad saber para nuestra propia salvación y para la salvación del mundo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Estimado Padre Pedro, en su programa usted habló de la mujer adúltera y la señala como María Magdalena. Sin embargo, en la Biblia no lo veo señalado así por ningún lado. ¿Podría decirme de dónde viene esa costumbre? Johan, de Venezuela. Johan, muchísimas gracias. Pues, ¿por qué no pensar que María Magdalena realmente fue esa mujer adúltera? Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a ir un momentito al Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, y vemos aquí lo que dice la palabra de Dios. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva. Ese era el propósito, la vida de Jesús. La buena nueva del reino de Dios. Es decir, que hay esperanza para nosotros. El cielo se abre para nosotros en la persona de Jesús. Lo acompañaban los 12, es decir, los 12 discípulos apóstoles, y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Y menciona a otras personas también. 7 demonios. Es decir, no 1, ni 2, ni 3, sino que 7. Una multiplicidad de influencias malévolas en la persona de María. María era considerada, por lo tanto, una vil pecadora. Y en los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran las pecadoras, las mujeres pecadoras? Eran las mujeres prácticamente que se dedicaban a prostituirse. Las mujeres que hoy día decimos las mujeres de la calle, las mujeres adúlteras, las mujeres que tenían relaciones sexuales no solamente con aquellos que no estaban casados, pero con los que estaban casados también. ¿Y por qué no pensar que esa precisamente es lo que sucede con esta mujer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, a ver si encuentro rapidito por acá. La mujer adúltera, Jesús le dice, mujer, ¿y nadie te condena? Y ella dice, no, Señor. Y él dice, yo tampoco te condeno.
ve en paz, pero no peques más. Y eso es precisamente lo que le sucede a María. María Magdalena, al encontrarse con Jesús y al sanar por dentro, con la presencia de Dios en ella, María se convierte no en una mujer buena, se convierte en una mujer santa. Y a eso estamos llamados todos al fin y al cabo. Hermanos y hermanos, voy a estar en Sahuarita, Arizona, con el favor de Dios, septiembre 5. Para más información, comuníquense con Enrique y Rosa Rivera al 520-393-9488. También voy a estar en Dallas el 26 y 27 de septiembre con el Ministerio Bodas de Caná. Para más información, comuníquense con el matrimonio Vilches al 214-986-7071. Que el Señor nos bendiga en abundancia y recuerden EWTN y recuerden también sus donativos importantísimos. Que Dios bendiga abundantemente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos, Dios mediante. Amén.